Permanecí en silencio durante meses. No el silencio de alguien que descansa, sino el silencio de alguien que grita por dentro y no escucha respuesta. Recé, esperé. Intenté comprender qué le estaba pasando a mi vida, por qué todo lo que había construido se derrumbaba, por qué todas las puertas que tocaba permanecían cerradas, como si el universo mismo hubiera conspirado contra mí. Y lo peor no era el dolor. Lo peor era no entender el porqué, porque cuando entiendes la razón del sufrimiento, lo soportas. Pero cuando sufres sin saber por qué, empiezas a cuestionarlo todo, tu fe, tu valía, tu propósito. Llegué a un punto en el que ya no sabía si Dios todavía me escuchaba, y fue precisamente en ese punto, en el fondo del abismo, en el silencio más oscuro de mi vida, que algo sucedió, algo que nunca esperé, algo que lo cambió todo. Y entonces, en una noche cualquiera, sin ninguna señal, sin previo aviso, abrí la Biblia en una página al azar, no por fe en ese momento, sino por desesperación, y mis ojos se fijaron en una frase, solo una frase, y me partió en dos. No fue un trueno, no fue una visión, fue peor que eso, fue un susurro tan preciso, tan quirúrgico, que supe que no era una coincidencia. Esas palabras hablaban de mí, de ese momento, de ese dolor que creía que solo yo conocía. Cerré el libro. Me llevé la mano a la cara, y lloré como no había llorado desde que era niña, no de tristeza, sino de algo que aún no podía nombrar. Solo después comprendería qué era, solo después comprendería que Dios no estaba ausente, me estaba preparando, y lo que estaba preparando, tienes que escuchar hasta el final. No me desperté un día y decidí tener una crisis nerviosa. No fue así. No hay un momento exacto que pueda señalar en el calendario y decir, aquí es donde todo empezó a desmoronarse. Fue más lento que eso. Fue como una grieta que aparece en una pared. No la ves venir, solo te das cuenta un día de que ya está ahí y de que ya es demasiado tarde. Por fuera, mi vida parecía ir bien. Tenía una rutina, tenía compromisos, tenía gente a mi alrededor, pero por dentro había algo que no podía definir, una especie de vacío que no era tristeza ni depresión, nada que pudiera explicar en una consulta o confesar en una misa sin sonar demasiado dramático. Era una ausencia. Como si algo esencial se hubiera marchado silenciosamente, sin previo aviso, sin que se cerrara una puerta de golpe. Y lo más perturbador no era sentir ese vacío, era seguir haciendo todo bien a pesar de todo. Rezaba, leía, servía, estaba presente. Aparentemente, yo era el ejemplo, el que no falla, el que no flaquea, el que siempre tiene una palabra de fe en la punta de la lengua cuando alguien a su alrededor la necesita. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando cerraba la puerta de mi habitación. Nadie sabía que me quedaba mirando al techo, incapaz de rezar, que las palabras ya no salían, que el silencio de mi habitación se había convertido en el lugar más pesado del mundo. Buscaba respuestas, no respuestas grandilocuentes, filosóficas o teológicas. No intentaba resolver el problema del mal ni comprender la soberanía divina. Quería respuestas sencillas. Quería entender por qué me sentía tan sola en un camino que había elegido con tanta convicción. Quería saber si lo que sentía era falta de fe o un exceso de sinceridad. Quería saber si era lícito sentirse así, cansada, confundida, a la deriva, y seguir siendo creyente. Pero las respuestas no llegaron, y el silencio continuó, y yo seguía atrapada en él, tratando de descifrar si se trataba de una prueba, un castigo, o simplemente la vida tal como es, impredecible, sorda e indiferente a nuestras plegarias. Aún no sabía que el silencio tenía su propio lenguaje, no sabía que Dios a veces habla precisamente cuando deja de responder como esperamos. No sabía que el vacío que sentía no era el final de algo, sino el comienzo de una transformación que jamás habría elegido, pero por la que un día le daría gracias de rodillas. Pero eso aún estaba muy lejos. Primero, necesitaba superar la noche más larga de mi vida. Crecí creyendo que la fe era una ecuación. No me lo enseñaron con esas palabras. Nadie vino a mí y me dijo, mira, funciona así. Oras, sirves, obedeces y Dios te libera. Pero eso fue lo que vi. Eso fue lo que asimilé de las historias que me contaron, de los testimonios que escuché, de la forma en que los adultos a mi alrededor hablaban de Dios, siempre con un final feliz, siempre con la bendición llegando en el momento justo, siempre con la prueba teniendo un propósito claro y una recompensa visible al final. Así aprendí, sin darme cuenta, que Dios era predecible, que seguía una lógica, que si uno hacía su parte, Él haría la suya. Y esta creencia no era mala fe, sino amor. Era la forma más sincera que conocía de relacionarme con lo sagrado. No estaba manipulando a Dios. Creía sinceramente que así funcionaba el universo espiritual, causa y efecto, sembrar y cosechar, fidelidad y recompensa.
Y durante un tiempo pareció funcionar, o al menos, interpreté los acontecimientos de mi vida de una manera que confirmaba esta teoría. Cuando sucedía algo bueno, lo atribuía a la fidelidad. Cuando sucedía algo malo, buscaba algún defecto mío para justificarlo. Sin darme cuenta, había construido una fe que me colocaba en el centro del control, una fe donde yo era la variable principal. Si rezaba más, recibiría más. Si servía mejor, sería bendecido más rápido. Si fracasaba, la demora era culpa mía. Era una fe sincera, pero frágil, porque dependía de algo que la vida real no garantiza a nadie, la coherencia. Dependía de que Dios actuara siguiendo un patrón que yo pudiera reconocer, medir y anticipar. Y mientras las cosas se correspondían mínimamente con mis expectativas, todo iba bien. Pero cuando la vida empezó a desviarse del guión, cuando las puertas se cerraban sin explicación, cuando las oraciones se elevaban y el silencio descendía, toda la estructura comenzó a resquebrajarse. Porque cuando tu fe se basa en certezas, la primera duda real no solo sacude una creencia, sino todo. No solo pierdes una respuesta, sino que pierdes el equilibrio. Empiezas a cuestionar no solo esa situación específica, sino la validez de todo lo que habías creído hasta ese momento. Y esa sensación, la de que te quitan el suelo bajo los pies espirituales, es una de las más desconcertantes que un ser humano puede experimentar. Todavía no sabía que esa fe tenía que desmoronarse, que Dios no estaba destruyendo mi creencia, sino purificándola, eliminando las capas de religión que había confundido con una relación, las expectativas que había confundido con promesas, el control que había confundido con fe. Pero antes de poder comprender eso, necesitaba enfrentarme a las voces que habían construido esa estructura dentro de mí, las voces que amaba, las voces que respetaba, las voces que, sin querer, me enseñaron a temer no comprender a Dios. Hay personas en nuestras vidas que no necesitan darnos lecciones para enseñarnos algo. Nos enseñan con su forma de vivir, con su manera de hablar de Dios, con su reacción ante la adversidad. Y estas personas, sin firmar ningún contrato pedagógico, se convierten en los arquitectos invisibles de nuestra fe. Construyen cimientos enteros en nuestro interior, incluso antes de que nos demos cuenta. En mi caso, eran personas a las que amaba de verdad. Mi familia, líderes a los que admiraba, voces que llenaban los espacios donde crecí con una certeza que parecía inquebrantable, la certeza de que Dios recompensa a los fieles, que la bendición siempre está presente, que el sufrimiento prolongado es señal de que algo anda mal. No era malicia, era convicción. Era su fe, genuina y vivida, transmitida de la única manera que conocía, con autoridad y con amor. Y yo lo acepté todo como verdad absoluta. Porque cuando eres niño, o cuando aún estás en desarrollo espiritual, no filtras lo que viene de las personas que amas. Lo absorbes. Lo incorporas. Construyes tu visión de Dios a partir de la suya, y esto sucede de una manera tan natural y orgánica, que nunca te das cuenta del momento en que su fe se convierte en la tuya, con todas las limitaciones y puntos ciegos que conlleva. El problema no era el amor en esas voces, el problema era el modelo que, sin querer, me transmitieron. Un Dios que siempre explica, que siempre justifica, que siempre da la respuesta en un plazo razonable. Un Dios que cuando guarda silencio demasiado tiempo, probablemente espera que corrijas algo. Y lo interioricé tan profundamente que, cuando el silencio llegó de verdad a mi vida, lo primero que hice fue mirar hacia adentro y preguntarme, ¿qué hice mal? No pregunté qué estaba haciendo Dios, pregunté dónde había fallado, porque así funcionaba el modelo. El problema siempre era una variable humana, y esta forma de pensar, que parecía humildad, era en realidad una prisión, porque me impedía simplemente estar presente en el proceso sin necesidad de comprenderlo. Me impedía confiar sin necesidad de controlarlo. Y aquí hay algo aún más delicado, algo que me costó mucho tiempo comprender sin sentir culpa. Cuando mi fe empezó a flaquear, sentí que traicionaba a estas personas, como si cuestionar el modelo que me habían enseñado fuera una forma de rechazar el amor que me habían brindado. Y por eso, guardé silencio mucho más tiempo del que debería. Preferí cargar con la duda en soledad antes que parecer desagradecida con quienes tanto me habían dado. Pero llegó un momento en que el peso se hizo demasiado grande para soportarlo en silencio, un momento en que necesité examinar con honestidad todo lo que se había sembrado en mi interior, con gratitud por el amor que lo acompañaba, pero con el valor de reconocer que no todo lo que se siembra con amor florece con la verdad. Y fue en ese momento cuando comencé, por primera vez, a buscar a Dios por mi cuenta, no al Dios del que me habían hablado, no al Dios de certezas y ecuaciones, sino al Dios que existe más allá de las interpretaciones humanas, aquel que no encaja en ningún modelo,
ninguna expectativa, ninguna teología pulcra y segura. Pero antes de encontrarlo así, todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Y ese camino no fue fácil. Decidí que iba a hacer mi parte, así de simple. Si algo andaba mal, si había alguna razón para que el silencio continuara, iba a corregirlo con esfuerzo. Iba a orar más temprano, a estudiar con mayor profundidad, a servir más, a dar más de lo que tenía. Iba a ser el tipo de persona que Dios no podría ignorar, no por arrogancia, sino por desesperación. Porque cuando no entiendes lo que está pasando, lo único que parece razonable es intensificar lo que ya estás haciendo y esperar que sea suficiente. Y me entregué por completo, de verdad. No era una actuación, no era una fachada, era un compromiso genuino, nacido de un corazón que anhelaba acercarse a algo más grande que él mismo. Me levantaba temprano, guardaba silencio cuando todo mi ser quería gritar, perdonaba cuando aún sufría, estuve en los lugares adecuados, dije las palabras correctas, viví como me habían enseñado que agradaba a Dios. E hice todo esto esperando, siempre esperando, que en algún momento el cielo me respondiera de una forma que pudiera reconocer. Pero pasaron los meses, y el silencio no pasó con ellos. Y ahí es cuando empieza ese tipo de agotamiento del que nadie te advierte. No es el agotamiento de quien se rinde, sino el de quien persevera, de quien se queda en el altar cuando quiere huir, de quien se arrodilla cuando ya no le responden las piernas. Es un cansancio diferente, más profundo, más silencioso, porque carece de la honestidad de la rendición, se esconde tras la dedicación, y por eso nadie a tu alrededor lo nota. Todos ven la disciplina, nadie ve el vacío que hay en ella. Un día, lo recuerdo como si fuera ayer, mientras rezaba, simplemente me detuve. No me detuve porque me distrajera, ni porque sonara el celular o me llamaran. Me detuve porque, en medio de la oración, me di cuenta de que estaba repitiendo palabras que ya no sentía, que estaba creando frases hermosas para un Dios del que no sabía si aún me escuchaba, y por primera vez en mi vida, no pude fingir que todo estaba bien. Cerré los ojos, permanecí en silencio. Y en lugar de comenzar la oración de nuevo, dije algo que nunca antes había dicho en voz alta. Algo simple, feo, honesto. Ya no sé qué hago aquí. Y el mundo no se acabó, el techo no se agrietó, no cayó ningún rayo, solo silencio, el de siempre. Pero esta vez parecía diferente, menos pesado, como si nombrar la duda le hubiera arrebatado un poder que solo tenía mientras permanecía oculta en mi interior. Porque hay una violencia silenciosa en fingir creer cuando estás lleno de dudas. Hay un precio muy alto que pagar por sonreír en la iglesia cuando por dentro gritas que no entiendes nada. Y yo pagué ese precio durante demasiado tiempo, no por hipocresía, sino por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a parecer débil, miedo a que admitir la duda fuera lo mismo que perder la fe para siempre. Pero fue justo lo contrario. Fue en el momento en que dejé de fingir mi fe que comencé, por primera vez, a vivirla de verdad. Pura, sin adornos, sin un solo versículo memorizado, solo yo y un silencio que aún no sabía interpretar, pero del que finalmente había dejado de huir. Creía haber tocado fondo. Pensaba que el agotamiento espiritual que sentía era lo peor que la vida podía ofrecerme en ese momento. No sabía que la situación podía empeorar aún más. No sabía que existe una diferencia abismal entre cansarse de esperar y verse obligado a afrontar algo que no elegiste, que no previste y que no puedes deshacer. Entonces sucedió. No lo mencionaré por su nombre ahora, porque el nombre no importa tanto como el peso, y el peso era real. Era de esas cosas que llegan sin ser invitadas, que se instalan en medio de tu vida y ocupan todo el espacio disponible. Una pérdida, una ruptura, algo que había construido con esmero, alimentado con fe, protegido con oraciones, simplemente dejó de existir, no gradualmente, de repente, con la brutalidad silenciosa que solo las pérdidas reales poseen. Y lo primero que sentí no fue tristeza, fue confusión, una confusión densa, casi física, como si el suelo hubiera cambiado de consistencia bajo mis pies y ya no supiera caminar, porque había rezado por ello, había creído, había hecho todo lo que me habían enseñado que protegía, preservaba y garantizaba. Y sin embargo, se había ido. Y entonces llegó la pregunta, no la pregunta filosófica, ni la teológica, sino la pregunta visceral, la que surge de las entrañas antes de pasar por el cerebro. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿De qué sirvieron todos esos años de dedicación, las oraciones matutinas, las renuncias, los sacrificios, la fidelidad que mantuve cuando quería abandonarlo todo? Si al final la pérdida llega de todos modos, si el sufrimiento no respeta la fe, si Dios guarda silencio precisamente cuando más necesitas oír algo, entonces ¿qué sentido tenía mi vida?
Esa pregunta permaneció en mi interior como una brasa. No se apagaba, no explotaba, simplemente ardía, lenta, constante e implacablemente. Jamás pensé que llegaría a este punto. Jamás imaginé que yo que crecí en la fe, que la defendí cuando otros dudaban, que encontré razones para creer cuando el mundo a mi alrededor se desmoronaba, algún día me enfrentaría a una decisión que creía exclusiva de otros, la decisión de quedarme o marcharme, de seguir creyendo o simplemente dejar de creer. No fue una decisión trascendental, no fue un acto de rebeldía, fue silencioso, como todo lo verdaderamente importante en la vida. Fue una tarde cualquiera, sin ningún detonante especial, en la que me di cuenta de que estaba demasiado agotada para seguir fingiendo que la fe aún me sostenía como antes. Y por primera vez, la idea de simplemente dejarlo todo no me pareció descabellada. Se sintió como un descanso, se sintió como un acto de honestidad, se sintió como lo más humano del mundo. Y fue entonces cuando comprendí algo que nadie me había enseñado antes, que la tentación de abandonar la fe rara vez se presenta disfrazada de tentación. No llega con cinismo, ni con ira, ni a gritos. Llega suavemente, con la voz de la razón, con el argumento del cansancio, con la fría lógica de quien lo hizo todo bien y no obtuvo nada. Llega con apariencia de sabiduría. Y por eso es tan peligrosa, porque en el momento en que aparece, uno no puede estar seguro de si está siendo sabio o cobarde, honesto o derrotado. Pasé días en ese limbo, sin rezar, sin leer, sin conectar con nada que me recordara la fe que había cultivado. No era rebeldía, era parálisis. El tipo de parálisis que surge cuando ya no puedes avanzar por el camino de siempre, pero tampoco ves ningún camino nuevo. Estás atrapado en el medio, y estar atrapado en el medio es quizás el lugar más solitario que existe. Pero fue precisamente en esa parálisis donde algo empezó a suceder, algo que no provoqué, que no busqué, que no merecía, al menos no según mi concepción del mérito hasta entonces. Algo que llegó de donde menos lo esperaba, justo cuando había dejado de esperarlo. No planeé esa noche, simplemente llegó, como esas noches que lo cambian todo, sin previo aviso, sin preparación, sin la menor ceremonia. Era tarde, estaba sola, y algo dentro de mí, que había estado reprimido durante meses, quizás años, simplemente decidió que no iba a esperar más el momento adecuado para estallar. Comencé a hablar. No era una oración, al menos no como me habían enseñado que debía ser. Carecía de estructura, reverencia y las palabras adecuadas. Era ira, era dolor, era la voz de alguien que había esperado cortésmente demasiado tiempo y que finalmente había perdido la paciencia con el silencio. Dije cosas que jamás había dicho en voz alta. Cosas que había guardado con tanto cuidado, con tanto miedo a ser sacrílega, que se habían pudrido dentro de mí sin que me diera cuenta. Pregunté dónde estaba cuando más lo necesitaba. Pregunté por qué el silencio había durado tanto. Pregunté si había sido ingenuo al creer, si había desperdiciado años de mi vida en una dirección que no llevaba a ninguna parte. No era blasfemia, era desesperación. Y hay una enorme diferencia entre ambas, aunque por fuera parezcan lo mismo. Y entonces sucedió algo que aún hoy no puedo explicar con precisión. La habitación no cambió, la situación no cambió, ninguna voz descendió del techo, ninguna luz entró por la ventana. Pero en medio de todo ese desahogo, en medio de ese caos emocional y espiritual, sentí, y uso esta palabra con plena conciencia, sentí que no estaba solo. No era imaginación, no era autoengaño, no era el cerebro creando consuelo donde no lo había. Era una presencia, densa, real, silenciosa, pero inconfundible. Y lo que esa presencia no hizo fue tan importante como lo que sí hizo. No explicó, no justificó, no me dio las respuestas que llevaba tanto tiempo buscando, simplemente se quedó. Y de alguna manera que aún estoy aprendiendo a comprender, esa presencia bastó para impedir que me marchara. Después de aquella noche, necesitaba hablar, no por debilidad, sino porque hay un límite a cuánto tiempo puede permanecer una experiencia real dentro de una persona antes de que empiece a afectarla de otra manera. Necesitaba desahogarme, necesitaba que alguien me escuchara sin juzgar, sin intentar arreglar las cosas, sin tener la respuesta preparada antes de que terminara la frase. Pero eso no fue lo que encontré. Las personas a las que busqué, buenas personas, personas que me querían, respondieron de la única manera que sabían, con versículos, con consejos, con historias de otros que habían pasado por cosas peores y habían salido victoriosos. Y escuché todo eso y sentí algo extraño, una soledad que paradójicamente crecía cuanto más intentaban ayudarme, porque lo que necesitaba no era una respuesta, era presencia. Era alguien que guardara silencio conmigo sin intentar romper ese silencio.
Y entonces comprendí una de las cosas más dolorosas de la crisis espiritual es profundamente solitaria. No porque a la gente no le importe, sino porque la mayoría nunca ha aprendido a compartir la duda con alguien. La religión enseña a resolver, a declarar, a superar. Pero rara vez enseña a simplemente ser, sin prisas, sin respuestas, sin la incomodidad de no tener nada útil que decir. Y volví a casa más sola que cuando me fui. Nadie te dice lo que la espera le hace a tu cuerpo, a tu mente, a esa parte de ti que se queda despierta a las 3 de la mañana sin motivo aparente, simplemente con el peso de algo que no puedes resolver porque no depende de ti. La larga espera, la espera real, la que no tiene fecha límite ni promesa de una fecha, tiene un precio. Y ese precio es silencioso, gradual y devastador, de una manera que solo quienes lo han vivido comprenden. Empecé a compararme con los demás. No quería, pero sucedió. Veía a la gente a mi alrededor recibiendo lo que pedían, cosechando lo que sembraban, viviendo las historias de éxito que escuchaba en los servicios religiosos y aplaudía, mientras que por dentro me preguntaba cuándo me tocaría a mí. Y esta comparación no era envidia, sino confusión. Era mi mente tratando de encontrarle sentido a un sistema que había dejado de tener lógica para mí. Y junto con la comparación llegó la ansiedad, no la ansiedad clínica, la que se puede diagnosticar, sino esa ansiedad espiritual que nadie nombra, que se disfraza de celo, vigilancia y seriedad ante Dios. Me volví hipervigilante con cada detalle de mi vida, temiendo que cualquier paso en falso fuera la causa de la demora, como si yo fuera el único obstáculo entre Dios y yo. Pero fue durante esa espera agotadora, cuando algo empezó a cambiar, no en las circunstancias, sino en mí, demasiado lentamente para que me diera cuenta en ese momento. Pero estaba sucediendo. Llega un momento, y no llega con bombos y platillos, ni con una revelación cinematográfica, en el que dejas de intentar comprender el silencio y empiezas, por primera vez, a simplemente observarlo, no con resignación, no con derrota, sino con una curiosidad diferente, más madura, más serena, como si algo en tu interior hubiera aceptado por fin que algunas cosas solo tienen sentido si se analizan al revés. Y fue al mirar hacia atrás que comencé a ver. Cada puerta que se me cerró en la cara, que interpreté como rechazo, castigo, prueba de que no era suficiente, me protegía de algo para lo que no estaba preparada en ese momento. Cada espera que me pareció un abandono, en realidad, me moldeaba desde dentro de una forma que una respuesta inmediata jamás podría, porque hay una versión de ti que solo nace en un largo proceso, que solo emerge cuando no hay atajos, que solo aparece cuando te quitas todas las muletas, y te ves obligada a descubrir qué es lo que realmente te sostiene cuando nada más lo hace. Dios no estuvo ausente. Estaba obrando en capas que yo no podía ver. Estaba construyendo algo en mí que ni siquiera sabía que necesitaba, porque estaba demasiado ocupada pidiendo lo que quería como para darme cuenta de lo que realmente necesitaba. Y la frase que había leído esa noche, en esa página abierta con desesperación, volvió a mí con un peso completamente distinto, las mismas palabras, pero con un significado diferente. Como si finalmente hubiera madurado lo suficiente como para comprender lo que siempre habían significado. No salí de este camino con una vida perfecta. Debo ser honesta al respecto, porque si dijera que todo salió bien, que se abrieron puertas, que se recuperaron las pérdidas y que el final fue exactamente como lo había deseado, les estaría contando una historia hermosa, pero no les estaría diciendo la verdad. La verdad es más compleja y más hermosa que cualquier final perfecto que yo pudiera inventar. Lo que quedó no fue la bendición que esperaba, quedó una versión de mí misma que jamás habría elegido, pero que no cambiaría por nada del mundo. Una versión más tranquila y honesta, menos dependiente de la aprobación y las respuestas inmediatas. Una versión que aprendió a convivir con la incertidumbre sin derrumbarse, que aprendió que la verdadera fe no es la ausencia de duda, sino el valor de seguir adelante incluso cuando la duda está a tu lado. Las cicatrices permanecen, no las idealizo. Duelen ciertos días, aparecen en ciertos recuerdos, reaparecen en ciertas situaciones que me recuerdan cómo fue aquella época, pero también demuestran que algo real sucedió, que no viví una simulación, que ese dolor tuvo peso, tuvo textura, tuvo consecuencias, y que lo superé sin perder el vínculo que me unía a Dios, incluso en los momentos en que juré que ese vínculo se había roto. Y el legado más profundo de este camino no reside en ningún logro externo. Reside en una certeza interior que nadie me puede arrebatar, la certeza de que Dios no me abandonó en silencio. Él estaba allí, trabajando, esperando el momento oportuno para que yo pudiera ver lo que había hecho mientras me quejaba de que no hacía nada.
Si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo, no como alguien que predica y quiere terminar con broche de oro, no como alguien que capeó el temporal y ahora habla desde el otro lado con la seguridad de quien ya no se moja, sino como alguien que aún carga con cicatrices, que aún tiene días difíciles, que aún se enfrenta a silencios que pesan mucho y que aún así elige seguir adelante. Tú que ahora mismo estás en medio de la espera, tú que oras y no recibes respuesta, que sirves y no ves recompensa, que crees pero estás agotado de creer, no te voy a decir que pronto pasará, no sé cuándo pasará. Y cualquiera que te dé una fecha límite para tu dolor te está vendiendo un consuelo barato. Lo que puedo decirte es lo que he aprendido de primera mano. Dios no teme a tus preguntas, no se ofende por tu enojo, no te abandona cuando te quedas sin palabras. Permanece a tu lado, precisamente cuando menos lo sientes. Y es precisamente en esta presencia invisible donde realiza su obra más profunda, una obra que solo podrás comprender dentro de un tiempo, mirando hacia atrás con la perspectiva de quien sobrevivió a lo que juró no poder soportar. Sigue adelante, no porque sea fácil, no porque ahora tenga sentido, sino porque dentro de ti, incluso bajo todo el cansancio y todas las dudas, todavía hay algo que no se ha apagado, una brasa. Y las brasas que resisten el viento no lo hacen por casualidad, lo resisten porque están hechas para ello. Naciste para esto. Si esta historia te conmovió profundamente, compártela ahora con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite saber que no está solo. A veces, el mayor milagro que Dios usa en la vida de alguien es su valentía para transmitir lo que él mismo necesitaba escuchar.